Están con nosotros Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso, Ana María Choquehuanca de Peruanos por el Cambio, a quien hemos tenido ya en varias oportunidades, incluso como dirigente, ¿no? Como dirigente gremial, dirigente sí. de las pequeñas y medianas empresas. Y Hernando Ceballos del Frente Amplio, bienvenidos. Mucho gusto. Muchas gracias. Y ahora, ¿quién lo salvará? Porque no digo ustedes, ¿no? ¿Quién salvará a la clase política peruana de este terremoto que se viene con el tema de Odebrecht? Y de todas las constructoras brasileñas y de la evidencia que creo que se está poniendo sobre la mesa. En el Perú se paga por la concesión de obra pública. Se pagan comisiones ilegales. Pero en buena hora que se sepa esto, ¿no? Yo creo que la gente espera mucho. Ya era hora. Ya era hora y esperemos que realmente se llegue a fondo en este tema, ¿no? Creo que la gente lo menos que espera es que por fin alguna vez en el país se pongan sobre la mesa qué ha pasado, ¿no? Y quiénes son los responsables de este faenón, ¿no? Realmente tremendo en el país. Ha causado preocupación este anuncio del Ministerio Público que desde noviembre está realizando una negociación con Odebrecht, que van a pagar 30 millones de soles adelantados, que reconocen que han pagado 29 millones de dólares de coima, que 29 millones de dólares de coima habrán pagado en los últimos, no sé, meses. Sí. ¿No? Bueno, ellos dicen que es inédito, ¿no? Que nunca antes había ocurrido, pero creo también que es muy importante, sobre todo, bueno, en esta negociación que están haciendo, que se revelen las cantidades, lo que se paga. Lo malo es que aparecen seudónimos y no vamos a tener los nombres, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos. Pero ahí de fondo yo veo un tema, es poner en la agenda y sobre la mesa, en este 2017, enfrentar de cara a la realidad el nivel de corrupción que vive el Perú desde hace años, no de ahora, sino desde hace muchas gestiones presidenciales. Al margen de ello, la corrupción que se vive en el sector público, porque no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que empezar a bajar. Gobiernos regionales, ya hemos tenido procesos con sentencias, con encarcelamiento de algunos presidentes regionales. ¿Qué tal descaro? ¿Han visto que César Ábrego está haciendo su partido político? ¿Por qué no hemos tocado? Cuenta conmigo, creo que se llama, ¿no? No. Sí, pues, y creo que este es el momento de enfrentar toda esta corrupción, pero así, cruda, de frente. Y además también empezar a poner las barreras para que esto no siga ocurriendo, porque esto no es... Pero eso hemos hablado ya antes, este discurso lo hemos escuchado. Pero como antes, está ahora, congresista Choquehuanca, como se enfrenta ahora, como se pone así, como diciendo, bueno, 29 millones, obviamente nadie va a creer que solo 29 millones se le habrá pagado a una persona, 29 millones, o sea, eso lo tenemos que enfrentar, Avelino Guillén dice que si uno proyecta entre 5 y 10% de comisión ilegal, y Odebrecht ha hecho en el Perú obras por 12.500 millones de dólares, fácilmente podemos hablar y nos quedamos cortos de 600 millones de dólares, hasta 1.200 millones de dólares de comisiones ilegales, no 29. Nicolás, yo creo que vamos a tener 200 años de vida republicana y en el país se han ido generando instituciones, procesos y procedimientos que han permitido la corrupción. Si te acuerdas, en el tema de los Vladivideos, todo el Perú juraba que eso nunca más iba a pasar en el país y que todos íbamos a estar unidos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el siguiente gobierno de Toledo, que continúa las obras de Odebrecht, iniciadas con Fujimori, firmadas desde esos convenios y que se jalan hasta la fecha, no solamente es el tema de Odebrecht y los brazos que como pulpo ha generado con las constructoras que brindan servicios y que se genera toda esa corrupción. No, vayamos más allá. El país tiene de inversión anual más de 1.400 millones en contrataciones, compras y todo lo que tiene que ver el sistema logístico en el país. Todo plagado de corrupción. Si no cambiamos instituciones, procesos, procedimientos y sobre todo personas, este mal va a continuar. Y hay una cosa más grave. La pobreza generada en nuestro país y la inequidad en la que vivimos es producto de, y lo permitimos. Por eso miremos este problema como una gran oportunidad. Primero, de evidenciar, como lo dice muy bien Ana María, pero segundo, de cambiar el sistema de gestión pública, que lo permite. Porque tú una coima nunca la vas a poder probar. Pero sin embargo, si analizas qué proceso, qué contrato, qué convenio, qué adenda se agregó, se modificó, ahí está la corrupción, por un lado. Pero por otro lado,
Tengamos en cuenta que lo que vivimos en el ámbito nacional se vive en los gobiernos regionales. Ahí tenemos a gobernadores presos, ahí tenemos a otro haciendo su partido político, pero el problema es que los juicios no acaban. Yo he llamado la atención sobre el hecho de que en noviembre del año pasado se dijo, del anteaño pasado en realidad, se dio prisión preventiva contra el presidente de Petrobras. En febrero estaba sentenciado. 3 meses, ni 3 meses. O sea, acá hay gente que está con prisión preventiva años y los juicios no terminan ¿no? Y la justicia finalmente no llega, y lo que todo el mundo teme es que esto termine. Tenemos que fortalecer el Poder Judicial. Y Peter Ferrari no fue capturado y nuevamente lo estamos viendo que en gran operativo lo vuelven a capturar. Ahí está, Poder Judicial, Ministerio Público. Pero es policía. Tenemos que fortalecerlos, y además ahí hay un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué no se ha fortalecido el Poder Judicial, la Fiscalía, por todo la UIF, que ha tenido también algunas observaciones, que sí, que no, bueno, ya está? Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al gobierno, a nuestro gobierno, que asigne recursos para poder potenciar estas fiscalías, para que tengamos fiscales capacitados en temas de corrupción. Porque tiene que haber capacitación, tienen que saber cómo se enfrenta en los países desarrollados las mafias de corrupción internacionales o nacionales. Ahora aquí la pena no tiene que ser solo para que, sí, él corrompe, ok, Odebrecht está ahí, y el que recibe. Aquí, incluso los privados, el que da y el que recibe. ¿Por qué no empezamos a aplicar eso? Nosotros estamos haciendo unas iniciativas para que esto se pueda dar, se pueda generar, porque es tan culpable el que da como el que recibe, porque el que da fomenta. El que da lo fomenta. Pero por supuesto, o sea, ¿no? y eso es un tema que lamentablemente no termina de ser agenda para el mundo empresarial, ¿no? Yo he hablado muchas veces con empresarios y lo he contado acá. Claro. Digo, pero si tú has pagado alguna vez comisión ilegal, sí, pero si no pagas comisión, no entras en la obra. Soy una víctima. No eres una víctima, eres un cómplice, tú eres parte, tú también eres bueno, se ofendió conmigo, horrible, ¿no? Pero procesos que lo permiten. Pero tú sabes que hay listas negras. No, porque además me estaba confesando algo como para, no, yo terminé casi agrediéndolo verbalmente, pero es verdad, los empresarios a los que viene un funcionario público y les pide plata no son unas víctimas. Si le pagan, son socios en un negocio de corrupción. Pero socios. Es que a los que les dan, ellos manejan listas negras. Si el empresario no da, lo elimina, lo tira, no tiene ni una obra más. Ya pues, pero eso eso hay que denunciarlo, eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué dice Hernando, que está mirando acá? Estoy escuchándolas muy interesado a las colegas. No, la verdad que este es un país construido para permitir la corrupción, ¿no? En todos los niveles. 200. Si uno lo ve en los gobiernos regionales, donde no hay un mecanismo de control absoluto, ¿no? Los órganos de control interno son pagados por los propios gobiernos regionales. Hay una total impunidad, ¿no? Y nos pasa hasta con la clase política, ¿no? Donde no hay una investigación clara de dónde salen los fondos. La verdad que este es un país donde puede pasar de todo, realmente. Y la gente tiene esa percepción. Además, la impunidad, acá robas, como dice, el que coimea nunca va a la cárcel, va el funcionario si lo descubre. Pero además, la gente lo que tiene miedo es que esto sea un circo, por ejemplo, los de Odebrecht, ¿no? Donde agarre y se hable. Que no pase nada. En realidad no pase nada, hablemos de Alan, de Toledo, de Humala, y demos la vuelta, sí, la fiscalía diga, yo no te voy a dar todos los datos, porque hay datos confidenciales. Sí, pero eso es algo que yo no entiendo. ¿Por qué? Que nadie lo entiende. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos saber? Porque en el caso de la información de la Fiscalía de Nueva York, se está hablando de 2 casos bien precisos, que son el Metro 1 y la autopista la interoceánica. Porque la corrupción... ¿No y eso ha tenido nombres, es decir, hay personas que han firmado los contratos, hay personas que han firmado los decretos, hay personas que han participado en la dirección ejecutiva de estas obras y que han estado... Es decir, ¿por qué no podemos saber? Porque la corrupción no se barre desde la escalera más alta, desde la grada más alta hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, por donde pueden. Y cuanto más rápido lo lleven al archivo, mejor. Sí, pero es que además también la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, ¿no? Y ahí, ¿quiénes van a caer? Los de tercer nivel. Ya, pero miren, recuerden, ha estado acá Jenny Vilcatoma ayer con nosotros, que estuvo muy lúcida, muy fuerte. ¿Qué pasó con la investigación de ANCA? Se descubre que hay una red de corrupción en ANCA, el diezmo, se descubre quiénes son, se fuga Dirce Valverde, que era el cobrador,
¿no es cierto? Que hay toda una red donde hay de todo, fiscales, policías, jueces, periodistas, notarios, es decir, todo el mundo está metido ahí. Igual acá. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Jenny Vilcatoma, como procuradora, empieza a preguntar, ya, a ver, ¿quiénes pagaban pues comisiones? Para saber quiénes pagaban hay que saber qué obra se hizo. Empieza a revisar la lista y ¡tling! Salta Odebrecht. Pero descubre una cosa, que Odebrecht, siendo concesionaria o habiendo hecho obras en Ancash, tenía un empleado que era Dirce Valverde, que era un señor que era el que había trabajado hasta hacía poco en el gobierno regional. Entonces se le ocurre la locura a Jenny Vilcatoma de preguntarle a los de Odebrecht, oiga, ¿y ese Dirce Valverde por qué lo han contratado y qué funciones cumple? La conclusión fue que la votaron a Jenny Vilcatoma y se acabó la investigación, porque se acabó, de ahí no se volvió a hablar del tema, hasta ahora. ¿No? Hasta ahora, que nos tiene que venir de Brasil y de Estados Unidos. Y no son 29 millones. No. 29 millones es nada comparado no solamente con el porcentaje que puedas deducir de los 12.000 millones de obras. Retrocedamos a las primeras obras de Odebrecht, por ejemplo, en la región La Libertad. Tiene como 12 obras, todas cuestionadas por el Colegio de Ingenieros, por gente representativa, que se hicieron. Tarde, mal y nunca. ¿Y ahora cómo estamos? Bueno, yo hice un reportaje hace como 25 años sobre Chavimochi. Así es. Por ejemplo. Mira, hay obras que se hacen por convenios internacionales, por ejemplo, el PNUD. Obras inconclusas, obras que terminan en arbitraje. Esas empresas son especialistas en mandar las obras al arbitraje. Esas obras son especialistas en ganarnos en arbitraje y el Estado de 100 obras gana una, gana dos. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar, cambiando procesos, procedimientos y mediante la tecnología transparentar todo. Pero todos tenemos que ver, todas las empresas, las que ganan y las que pierden, mirar todo el sistema. Creo que la pelota está en nuestra cancha. Obviamente. Pero yo creo que eso sí. No solamente es un tema solo de tecnología, sino de decisión política, y acá tiene mucho que ver el Poder Ejecutivo, ¿no? Mira, el 80% de las denuncias que se hacen en todos los gobiernos regionales terminan en nada. En nada. Uno revisa las grandes obras que se han hecho en todos los gobiernos regionales, no pasa nada. Pero no se penaliza. No hay sanciones. O sea, no hay responsables. La plata es de nadie. Pero claro, por ejemplo, en el caso de Ancash, a mí, que yo creo que es un caso emblemático, a mí había algo que me llamaba la atención. El mismo día que el señor Ezequiel Nolasco estaba encadenado diciendo que habían tratado de matarlo, que habían matado a su hijo, que él estaba amenazado de muerte por denunciar corrupción, el presidente Ollanta estaba abrazado diciendo, ¿cómo no tenemos más César Álvarez? ¿Cómo gasta este señor la plata del gobierno? Se están tirando la plata del gobierno regional. Y el presidente Humala lo ponía como ejemplo. ¿Y qué pasó cuando, es decir, si hay denuncias de que este hombre está metiendo la mano, ¿por qué el Ministerio de Economía le seguía soltando dinero? ¿Por qué no hubo una supervisión de cómo se estaba realizando el gasto? Llegamos a algo clave. ¿Qué ha hecho Contraloría en todos estos años? ¿Dónde está el control preventivo para que no sucedan estos casos? Dicen que no tienen presupuesto, dicen que no tienen gente especializada. Igual, ayer he escuchado al fiscal de la Nación diciendo que tiene 300 peritos, pero que le hacen falta mucho más. Y ahí viene el tema de presupuesto, y ahí viene el tema de articulación. La entidad, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Contraloría. ¿En qué momento se juntan y dicen, este caso deviene así, bueno, así? Pero Nando Ceballos dice una cosa que es cierta, ¿no? Que la hablábamos también con Duberly Rodríguez con respecto a la transformación del Poder Judicial. Claro. Recordamos que el año 95 96 hubo una huelga blanca de jueces jóvenes que se rebelaron contra la corrupción y la crisis del Poder Judicial y terminó en nada, lamentablemente. Y la conclusión en ese momento es que si no se cambiaba digamos, la cabeza en el Poder Judicial, no iba a haber una transformación en el sistema judicial. Y la esperanza que hay ahora con Duberly Rodríguez como presidente de la Corte Suprema es que se empiecen a hacer las cosas que todo el mundo sabe que hay que hacer en el Poder Judicial y no se hacen, ¿no? Pero no solo en el Poder Judicial, no nos olvidemos que a los jueces y a los fiscales los pone el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién maneja el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo son elegidos? Y miremos las joyas que hemos tenido en todos estos años. Claro, pero miren, por ejemplo, ese gesto de las vacaciones judiciales, que es una cosa absurda. Es decir, un mes al año se paraliza el sistema judicial en el Perú cuando tienes 1 millón de expedientes que se patean de año para año. Entonces, ¿qué haces? Ahora, por decisión de iniciativa del presidente de la Corte Suprema, que es Duberly Rodríguez, ahora las vacaciones se va a ver la manera de repartirlas y que no salgan todos juntos el mismo mes, como debería ser en todas partes. Que tiene que haber un ordenamiento jurídico. Yo creo que hay cosas que tiene que hacer el legislativo. Por ejemplo, nosotros tenemos que modificar leyes, tenemos que tratar de que se penalice
pero así se penalice, se sancione, establecer responsables, establecer quién es quién, qué función cumple cada quien en cada gobierno regional y todo. Ahora, y al margen de ello, en el Poder Ejecutivo, vamos a hacer lo que Choquehuanca, ¿ustedes se dan cuenta del sentimiento que tiene la gente en este momento con respecto a la clase política? ¿En quién se puede creer en el Perú? Además, todavía no empieza a salir la información. ¿Qué va a pasar cuando empiece a salir la información? ¿No? Has tocado un tema clave. Y el pánico que hay en todos lados, porque ¿Qué creo, Nicolás? Que la gente cree solo en la gente, porque no cree en las instituciones del Estado. Y nosotros vamos además rápidamente en este país a una desinstitucionalización. La gente no cree en el Poder Pero nosotros Ejecutivo, venimos en la de clase llano. política, Nosotros no cree en la somos nuevos y policía, venimos de abajo y venimos no para cree. esto, para cambiar. Pero, claro, O sea, pero entonces cuando digo yo que la gente cree en la gente, es porque en la medida en que se vayan descubriendo cosas, y es bueno que se descubran cosas, la gente va a empezar a generar presión. Y eso es lo que necesitamos, porque finalmente, si para algo va a servir este tema de Odebrecht, es para empezar a generar presión. Y eso es lo que necesitamos, porque finalmente, si para algo va a servir este tema de Odebrecht, es para que reflexionemos que tenemos que limpiar el país de toda esta mugre que tenemos. Está en nosotros, ¿no? También. Y eso no es fácil, ¿ah? Y eso no es fácil, porque vamos a partir de una clase política que también es cuestionada por la gente y con razón. Mire lo que ha pasado en Brasil, que es aleccionador. Es decir, hay una votación para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, la destituye, entra con una sonrisa de oreja a oreja Temer, como el nuevo presidente de Brasil, y la investigación lo que está revelando en este momento es que por lo menos la mitad de los congresistas que votaron tienen muchas cosas que explicar y recibieron dinero para sus campañas o recibieron dinero para votar a favor de proyectos que tenían que ver. Y en el caso de Temer, que él recibió $3 millones directamente de Marcelo Odebrecht para su campaña personal. Es decir, ahí no se salvó nadie, simplemente. Entonces, estamos tocando el tema de institucionalidad, estamos tocando el tema de impunidad, porque no solamente es la corrupción, la inseguridad que vivimos, sino que no pasa nada. Pero hay algo mucho más grave. O sea, el ciudadano que dice, ya pues no importa, hace obras pero roba. Claro. Entonces, esa conciencia colectiva de que tenemos que meterle a la gente, oye, tiene que hacer obra, no tiene por qué robar un centavo, y esos proveedores que regalan el Cristo, que regalan tal cosa, no. El proveedor no tiene por qué dar un alfiler adicional a nada si es que ha valorizado su producto o su obra exactamente en lo que corresponde, pero en las especificaciones, precio y calidad. ¿Qué tenemos? Un sistema que te registra proveedores sin conocerlos, una SUNAT que no verifica, una OCE totalmente desfasada, y ese registro de proveedores, y pasa lo que pasó en el Ministerio de Educación, en Salud, en el Congreso. Ese Perú Compras, que resulta que era el sistema perfecto para impedir la corrupción, era un catálogo de proveedores que nadie sabe dónde salieron. Así es. ¿Vieron esta gente que corría a poner un letrero escrito con plumón para justificar que ahí había una oficina, cuando en realidad no había ninguna oficina? Era una empresa que había sido inventada para poder ganar licitaciones o para poder ganar estos otorgamientos directos, ¿no? ¿Cómo no va a haber indignación en la gente? Pues hay gente que gana el sueldo mínimo y hay gente que la despiden. Ahora recién vengo de una reunión en el Salud, donde han despedido a 30 y tantos CAS sin ninguna explicación, ¿no? A los CAS. Que además el Congreso de la República aprobó. ¿Qué pasó con eso, Armando? CAS que trabajan más que los titulares, CAS que hacen todos los expedientes. Lo observó el Ejecutivo, porque hay que cuidar la plata, no hay que transparentar el dinero, pero hay que cuidar la plata, entre comillas, ¿no? Sí podemos gastar 1.400 millones en la seguridad social, en APPs, ¿no? Y en tercerizaciones, pero, cuidado, vamos a gastar 70 millones en darle derechos a los trabajadores. Nadie está contra los trabajadores, pero yo pienso también que nosotros no podemos segmentar en el Perú los beneficios para un grupo y no para todos. En lo que nosotros tenemos que pensar como congresistas es ver cómo hacemos para que este CAS desaparezca. Porque ahí nosotros estamos... Claro, pero mientras pensamos, Ana María, se pasan los años. Cuando nos abstenemos en la votación. Pero, por ejemplo, ahora tenemos nosotros, solo habían tocado el CAS de salud. Son 12.000 personas en el Pero hay que hablar con seriedad. El CAS es un contrato perverso para todos. Pero si tengo que empezar por salud, lo empiezo hoy mismo. Si tengo que seguir con el se ha valorizado el costo, creo que son 140 millones. O sea, es 260
260 millones 260, en casi 4 años, lo cual es alrededor de 70 y tantos millones por año. ¿No? El presupuesto anual de salud son 11 mil millones. Está bien, pero hemos leído bien la ley. Por supuesto que en el tema, lo he leído perfectamente, en el tema de los CAS hay que extenderlos a más sectores. Claro, pero empezamos con el salud, porque salud es una institución de derecho privado donde el Estado ha metido siempre la mano cuando ha necesitado una caja chica. Y ahora el Estado, muy preocupado, entre comillas, ¿no?, por los recursos de salud, no se preocupa, sin embargo, por revisar las propias recomendaciones de la Comisión de Transferencia alrededor de las APP que siguen en marcha. Así es. ¿No? Entonces hay que tener una sola moral, bien, porque aquí hay una bancada que se abstuvo. No, el problema, por ejemplo, en el caso de salud es claro, cuánto dinero que se está gastando en tercerizaciones que podrían ser servicios prestados por el propio salud generarían un ahorro tal para el salud que con sus propios recursos podría pagar casi cualquier cosa que se quisiera hacer. No solamente eso, no solamente eso, ellos tienen cuentas por cobrar que si las empresas se pusieran la mano al pecho y el Estado también, y devolverían la plata que le deben al Seguro Social, permitiría que se equilibre más. Pero le han encargado a la SUNAT que cobre. Sí, sobre todo las transnacionales también. No, pero escúchame, contratas a una de estos especialistas, así como los hombrecitos amarillos, esos que habían, ¿se acuerdan? Para cobrar, a ver si no cobran. El Estado que le planten en la puerta de cada empresa con su cartel diciendo esta empresa le está tirando perro de salud, a ver si no empiezan a pagar. Ahora le está pagando las detracciones. No, pero por ejemplo, pero la deuda de atrás es el problema. Pero por ejemplo, claro, pero si el Estado no tiene para pagar, los municipios no pagan, los gobiernos regionales no pagan, pero tienen terrenos, tienen locales, es decir, tienen maneras de cobrar. Por eso hemos hablado y hemos dicho hay plata suficiente si es que tenemos agilidad en las cobranzas y el mejoramiento de todo. Tenemos que terminar. Sí. Claro, nosotros no estamos en contra de los trabajadores ni de que esta ley no se cumpla, pero ahí hay una observación en esa ley que dice que siempre y cuando, o sea, se dé la ley, pero siempre y cuando haya plata en la caja fiscal. Eso sí puede, pero con ese argumento, nunca va a haber, ¿no? La responsabilidad social es parte de la previsión presupuestal también, Claro, pero totalmente de acuerdo. No solo hay que, entonces hay que reconocer derechos estar en contra de los trabajadores, ni de los CAS, ni nadie que sirva, no solo al sector público. Está hablando ahorita Castañeda Locio sobre el peaje, el alcalde de Lima. Adelante, por favor. Claro que Luis Castañeda Locio. No es verdad, ¿no? Acabamos de hablar de eso, ¿no? Con los representantes del colectivo de Puente Piedra y con Luis Quispe Candia. Por supuesto que se puede cambiar ese contrato sin ningún problema. Además, el propio contrato establece los mecanismos. Los contratos, los convenios, las adendas se respetan, pero las estafas no. Y entonces tenemos que saber distinguir entre lo que es correcto y lo que ha sido una estafa. Pero además vamos contra la norma, ¿no? Vamos contra la norma, porque tenemos que la terminar. norma dice que tiene que haber una vía alterna. Y no hay. No existe. De acuerdo, está claro. Es un tema, como dice Hernando, de voluntad política. Así es. Para empezar. Muy bien, han estado Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso, Ana María Choquehuanca de Peruanos por el Cambio y Hernando Ceballos del Frente Amplio con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa 95. Peruanos por el Cambio.